Hola, Sandra Berta con IQ Latino. Sandra es neuropediatra y directora científica en Banei, que es una herramienta digital que permite diagnosticar problemas cognitivos y de aprendizaje entre niños y adolescentes de 5 y 14 años. Sandra ha escrito muy interesante artículo acerca de cómo las políticas educativas del Banco Mundial están condenadas al fracaso. Claramente nos gustaría saber muchísimo de eso, pero Sandra, quisiera saber un poquito más de ti, de tu trabajo en Banet y a qué te dedicas tú en el departamento y a qué se dedica el departamento en general. Y gracias por estar aquí con nosotros. No, la agradecida soy yo, me parece un tema que es de relevante importancia. Yo quiero que sepan que, bueno, mi formación, como tú dijiste, es de neuropediatra y yo trabajé durante 20 años en la cátedra de neuropediatría en Montevideo, en Uruguay, y dedicada al área de neuropsicología trabajando con niños con estas dificultades. O sea que yo hace años que venimos viendo como este proceso de deterioro en la educación, que cada vez los niños aprenden menos, ¿no? Y es algo que realmente angustia porque uno siente que no le encontramos soluciones, ¿no? Y de hecho las estadísticas lo mencionan. Cada vez que sale una nueva estadística, lo que dice es cómo aumenta el porcentaje de niños que no aprenden, cómo aumenta, pero no hay estadísticas que digan por qué no aprenden los niños, ¿no? Entonces, los niños no aprenden por varios motivos, ¿no? Bueno, hay motivos que son extrínsecos al niño, que dependen de las condiciones socioeconómicas, culturales en las que viven, el acceso a las escuelas, ¿no? Pero hay otro alto porcentaje que no aprenden por problemas intrínsecos al niño, ¿no? Y eso es lo que nunca analizamos. Entonces, es como el auto que no funciona, ¿no? Si nosotros siempre le cambiamos la batería, pero no analizamos por qué no funciona, en alguna vez le invocamos, pero en la mayoría de los casos no vamos a saber por qué no aprenden. Y ahí es cuando nosotros iniciamos ese proceso de poder generar una herramienta que sirviera para toda América Latina, que pudiera evaluar en profundidad por qué un niño no aprende, que fuera accesible para utilizarla en los sistemas educativos, no solo en el sistema de salud, porque lamentablemente el niño que no aprende va al sistema de salud y en el sistema de salud empieza ese periplo de las largas listas de espera, y lo digo tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Entonces, muchas veces una maestra detecta en el mes de abril que un niño tiene problemas para aprender y con suerte en agosto, septiembre, le llega algún informe que muchas veces no interpreta, porque lo que aparece ahí es un diagnóstico, que ese diagnóstico para ella no significa nada, y un poco estamos en la misma. El niño no aprende, tengo una evaluación que me aporta poca información y termino en la misma. Entonces, bueno, este trabajo con Vanedi de lo que se trató fue de generar una herramienta que fuera accesible tanto para el sistema de salud, pero también para el sistema de educación, y una tercera herramienta que llamamos Vanedi Maestros, que es un cuestionario que completa el maestro, a través del cual el maestro elabora él mismo un perfil neuropsicológico del niño, simplemente con la observación que hace en el día a día el maestro en el aula. Entonces, el propio maestro es el que va a contar con la información real que necesita para poder trabajar de forma diferente con ese niño que es diferente. Acabas de mencionar algo muy interesante acerca de las causas intrínsecas y extrínsecas y cómo no, y cómo nunca se hace un análisis de las causas intrínsecas en relación con los estudios de educación del Banco Mundial. ¿Cómo, cómo se pudiesen relacionar las causas intrínsecas dentro de eso? Siento que a lo mejor pudiese ser eh, estas causas intrínsecas a nivel muy específico, individual de cada uno de los estudiantes. Entonces no sé cómo se amplía este margen para detectar los problemas educacionales dentro dentro de estudios generales como los que son los del Banco Mundial. Eh, Mira, Eduardo, nosotros a los maestros le damos la tarea, ¿no? Que yo creo que no hay otro profesional que la tenga, que es de poner en el cerebro del niño tres funciones nuevas, que es leer, escribir y aprender habilidades matemáticas. Pedirle eso a un maestro sin conocer
con qué bases cuenta el niño para generar ese aprendizaje, es como yo puse en el artículo, como pretender que un ingeniero le dijeran, levante ahora este edificio y los cimientos, no, no importa, usted levante. Y si se cae, vemos. Cuando se caiga, vemos. No es esa la postura, ¿no? La postura es saber con qué bases cuento yo de la cognición del niño, cómo está la atención, cómo está la memoria, cómo está el lenguaje oral, cómo está su funcionamiento ejecutivo, la capacidad de organizarse, planificar, realizar una tarea, y cómo están las emociones de ese niño, las emociones y la conducta, ¿no? Entonces, a eso voy yo, que es la parte que no se analiza y no hay estudios. O sea, los estudios dicen, después de la pandemia, el 71% de los niños de 10 años no lee y no entiende un texto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a ese 71%? Estamos hablando del 71% de los niños, estamos hablando de 230 millones de niños en América Latina que no pueden leer e interpretar un texto. Y no sabemos por qué. Entonces, a eso voy yo, ¿no? Analicemos por qué. Habrá un grupo de niños que dependerá, sí, de las condiciones socioeconómicas, de no acceso a las escuelas porque viven en lugares que son muy remotos y no les llega el internet como para tener otro tipo de clase. Está bien, pero habrá otro grupo que no es un tema de tener internet, que no es un tema de poder acceder a un centro educativo, que no es un tema que depende de a qué clase social pertenece y que no aprende. Y ese no aprende por causas intrínsecas que nunca evaluamos. Claro. Acabas de mencionar algo que en mi opinión me parece bastante importante. Hablas del los 70% de los niños no pueden entender un relato sencillo y este análisis va luego de la pandemia. ¿Qué impacto general crees que haya tenido la pandemia en la recepción educativa de los estudiantes? Y si a lo mejor crees que es producto de la digitalización general o el nivel de distracciones que hay para los niños menores a 10 años. Yo creo que ya antes de la pandemia se hablaba que estábamos en un 50%, ¿no? De niños con esa dificultad. Se estimaba que después de la pandemia ese número iba a aumentar a 60 y ahora el propio Banco Mundial publica un artículo de septiembre de este año donde ese porcentaje es 71%, o sea que superó con creces lo que se esperaba que impactara la pandemia. Ahora, si ya veníamos con una cifra de problemas que venía en aumento, obviamente se agravó con la pandemia, pero no podemos culpar a la pandemia de la crisis educativa que ya teníamos, que ya veníamos teniendo desde antes. Y uno dice, bueno, ¿y por qué se estaba dando esto? Y porque el grupo de niños que tienen dificultades ha ido en aumento también en los últimos años. ¿Por qué? Y esto es muy claro de ver, ¿no? En el sentido de cuando estamos asistiendo a un deterioro de lo que es las condiciones socioeconómicas y culturales de muchas de las personas que viven en América Latina, ¿no? Cuando un niño ingresa en el sistema escolar a los 3 o 4 años, no todos parten, no tienen el mismo punto de largada, ¿no? La verdad, y lamentablemente es muy desparejo. Van a estar aquellos niños donde en la casa escucharon hablar mucho, correctamente, donde se le leyeron cuentos, donde se los estimuló con determinados juegos. Y después tenemos otra población de niños donde eso no sucedió, donde la estimulación es muy pobre. Y en los 3 primeros años de vida, el cerebro del niño, que pesa 400 gramos al nacer, ¿ah? Aumenta 3 veces su volumen. ¿Ah? ¿Y por qué aumenta 3 veces su volumen? Porque la cantidad de estímulos que el niño debería de recibir y recibe en esos primeros 3 años genera una cantidad de conexiones entre las neuronas que es lo que hace crecer el cerebro. Entonces, si nosotros, por problemas socioeconómicos, culturales, perdimos como esos primeros 3 años de estimulación, cuando tenemos un chiquito que está ingresando en la escolaridad con un lenguaje oral que es pobre, con una capacidad atencional que no es muy buena, y bueno, partimos de cimientos que están estropeados.
Entonces, es básico en ese momento decir, perfecto, los cimientos no son buenos. ¿Qué pilares hay que reforzar para que podamos construir ese edificio que es ponerle al cerebro de este niño estas tres funciones que el niño necesita? ¿Y qué es reforzar los pilares? Saber qué pilares están mal. ¿Y qué implica eso? Hacer esta simple evaluación que yo les menciono que realmente ha sido todo un descubrimiento, que un maestro, a través de tareas que hace habitualmente, observando, pueda él mismo perfilar un niño, ¿no? Entonces uno dice, ay, el maestro puede hacer eso, pero ¿cómo no va a poder hacer eso? Es como decirle al ingeniero que él no puede ver cómo están los cimientos del edificio que va a construir, ¿no? Entonces yo creo que hay que revalorizar el rol del maestro, empoderarlo con herramientas que sean fáciles de aplicar, fáciles de interpretar, con información que les permita hacer esa correcta interpretación y además herramientas para poder trabajar en la clase con esos niños que tienen esos perfiles diferentes, ¿no? Uno dice, ¿y puede el maestro? Pero claro que puede, porque estamos hablando de 2, 3, como mucho 4 niños por grupo, ¿no? Claro, y esto, cómo en este proceso de capacitación para los adultos, para los profesores y para los maestros, eh, no, ¿cuáles son, cuáles son los pasos a seguir para revertir esta situación, ya que la cantidad de niños que entran en el sistema público, tanto en el público como en el privado, son eh, una gran cantidad de personas? Entonces, ¿cuál es el próximo paso para revertir no solo las políticas educativas del Banco Mundial, sino el sistema general fallido educativo que hay en el mundo y en Latinoamérica? Sí, de las medidas que propone el Banco Mundial, me parece que son correctas, ¿no? Son correctas si se complementan con otras, si no de por sí solo no, ¿no? Porque, por ejemplo, dice hacer lo que ellos denominaron el RAPID, ¿no? Que ponen la R como hacer, realizar evaluaciones. Sí, pero ¿qué tipo de evaluaciones? Porque siempre van a las evaluaciones de qué sabe y qué no sabe el niño. No, ese tipo de evaluaciones no, ¿no? Evaluaciones de el que no sabe por qué no sabe. Entonces, ahí es donde tenemos que eh, eh, ampliar un poco ese espectro de evaluaciones. Después dice acercar a los niños a las escuelas. Sí, los acercamos a las escuelas, pero si el niño tiene un problema para aprender, así como se acerca, se va a ir de la escuela, se va a Claro. alejar de ese sistema educativo, porque el sistema educativo no lo incluye. ¿Por qué no lo incluye? Porque no atiende su problema específico y en la medida en que no atienda su problema específico, lo está excluyendo. Entonces, vamos a gastar recursos en irlos a buscar para traerlos y que nuevamente se nos vayan del sistema. Entonces, sí, los traemos, bárbaro, pero los traemos, vemos por qué no aprenden y ahí sí tratamos de sostenerlos dentro del sistema educativo. Después dice, trabajar sobre la enseñanza de conocimientos básicos, como enfatizar la enseñanza de los conocimientos básicos. Perfecto, pero el niño que tiene un problema para aprender tampoco va a incorporar los conocimientos básicos si no sabemos por qué no aprenden, ¿no? En tercer lugar, lo que ellos dicen, ser más eficientes en lo que es la instrucción. Perfecto, pero seremos más eficientes en la medida en que conozcamos los que no aprenden porque no aprenden. Si no, la eficiencia no va a tener impacto. Y en el último lugar ponen trabajar en todo lo que tiene que ver promoviendo el desarrollo de la salud y el bienestar psicosocial del niño. Está muy bien. Pero como verás, en todos los puntos siempre vamos a lo mismo. ¿Qué hacemos con el grupo de niños que tienen un problema para aprender? ¿No? Esos niños no lo vamos a solucionar haciendo evaluaciones solo de si aprendió o no aprendió, ni siendo más eficientes en enseñándole los conocimientos básicos. No, eficientes no podemos ser si no sabemos por qué no aprenden, trayéndolo al sistema escolar. No, lo traemos y se va a volver a ir del sistema escolar. Yo cuando en nuestro país analizamos la situación de los adolescentes en la delincuencia, todos se salieron del sistema educativo, todos, no hay ninguno que esté en el sistema educativo. ¿Y por qué se salieron del sistema educativo? Todos tenían un problema para aprender. Entonces, esto
sabiendo por qué no aprende un niño, terminamos repercutiendo en la delincuencia. Es increíble, pero es así, porque el niño que no aprende fracasa escolarmente y se sale del sistema educativo, ¿a dónde va? A la calle. ¿A hacer qué? Lo que puede. ¿Y qué es lo que puede? Y en general lo que puede no es bueno. Entonces, eh, cuando hablamos de los problemas que tenemos en otros aspectos de la sociedad, muchos están vinculados con el niño que no aprende y que se salió del sistema educativo. Entonces, todos los cambios que queremos hacer, me parece bárbaro, cambiar de currículum, que los aprendizajes les sirvan más para la vida en general, para encarar el tipo de empleos nuevos que hay ahora, todo bárbaro. Pero los que no aprenden y tienen un problema para aprender van a quedar excluidos, porque no lo van a lograr de todas formas. Claro. Y ahora tocas tocas el punto de la delincuencia y tocas el punto en general de cómo repercute en el sistema laboral de cualquier país, de Latinoamérica en general. ¿Cómo ves que está impactando esta disminución de retención de aprendizaje en en la última década en, en el desempeño laboral de la sociedad? Y el impacto es bien negativo porque cuanto menos recursos de formación, ¿no?, van teniendo los jóvenes, el acceso a puestos de trabajo bien remunerados, digo, es difícil. Entonces, en general, a lo que acceden son a trabajos poco remunerados, muchas veces fuera de lo que es la protección de la seguridad social, ¿no?, los de seguro de trabajo y aportes para su posterior jubilación, ¿no? Entonces, claro, tenemos una masa de gente, ¿no?, con poca formación porque se salió del sistema educativo, y lo peor es que estamos violando un derecho importante del niño, que es a él decidir si quiere acceder o no a un estudio terciario, ¿no? Pero una cosa es que no quiere acceder porque él decidió no hacerlo, pero otra cosa es que no acceda porque tuvo un problema para aprender, que nosotros como Estado no lo analizamos, no supimos cuál era y lo terminamos sacando del sistema escolar. Entonces, cada vez esos niños, esa masa es más importante, ¿no? Y eso repercute en lo que son las condiciones laborales y lo que es ese capital humano de América Latina, ¿no? En la medida en que tenemos una masa de población que cada vez es menos crítica, piensa menos, habla menos, ¿no? Y accede a los lugares de trabajo, la verdad que son los peores remunerados. Sí. Me despierta muchísimo la curiosidad el hecho de que entiendo que tenemos un fallo de análisis intrínseco en la educación, pero mencionas tanto en el artículo como se menciona en los estudios del Banco Mundial, como acabas de decir que cada vez retenemos menos, cada vez aprendemos menos y cada vez sabemos menos. Y no sé si existe o han detectado a nivel general, más allá que a nivel específico, algún tipo de causalidad sobre este fenómeno. Sí, también hay un cambio en lo que es el paradigma de las empresas que buscan empleados, ¿no? Yo la otra vez miraba un llamado en Google, ¿no?, donde dentro de los requisitos que se mencionaban para un determinado cargo, estaba en primer lugar si la persona tenía buenas competencias de comunicación, buenas competencias sociales, si sabía trabajar en equipo, ¿no? O sea, venía como todo ese análisis. Esa era la base de la selección. O sea, la base de la selección es lo que se llama las habilidades blandas, ¿no? Después que se seleccionaba ese grupo de gente, entraba a jugar lo que eran las habilidades duras, ¿no?, que es la parte académica, ¿no? Bueno, dentro de este grupo que sí nos sirve, ¿no?, ¿cómo es la formación? ¿Quién tiene mejor formación académica? Entonces, se han invertido, ¿no?, los criterios de selección. Entonces, nosotros a los estudiantes, obviamente, tenemos que empezar a incorporarle conocimiento en todo lo que son todas esas habilidades blandas que tanto se valoran para conseguir un buen empleo, ¿ah? Pero estamos en lo mismo.
todo eso le servirá y el niño lo va a absorber en la medida que eso vaya en conjunto con una buena adquisición de conocimientos académicos, que solo los va a lograr en la medida en que no tenga problemas para aprender. Y a nivel estatal, a nivel de gobiernos, en tu caso en Uruguay, pero en general latinoamericanos, ¿cuál es la recepción que existe ante estas reformas del sistema educativo necesarias? Y, por ejemplo, nosotros en nuestro país estamos implementando este año una reforma educativa que entraría en vigencia el año que viene. Yo creo que es una buena reforma en el sentido en que tiene esta parte en consideración, ¿no? En que el niño no es solo tiene que conocer un hecho histórico porque lo tiene que saber y lo tiene que aprender de memoria, ¿no? Sino hacer que el niño sea crítico. ¿Por qué tengo que aprender esto yo? ¿De qué me va a servir a mí en el futuro conocer o no conocer esto? ¿No? Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Hay conocimientos básicos que el niño tiene que aprender, pero tiene que saber para qué los aprende y para qué le va a servir en el futuro. Entonces, incorporar esa nueva forma de ver la educación en la que el niño sea un partícipe activo del fenómeno educativo, ¿no? Que tenga esa capacidad de de retrucar al maestro, ¿no? Con respeto, ¿no? Pero esto de, ¿y esto qué importancia tiene? ¿No? ¿Y esto cómo lo relaciono con lo que aprendimos ayer? ¿Y esto a mí para qué me va a servir? Que eso es buenísimo, ¿no? Y lo mismo, generar lo que le llaman la trayectoria educativa, ¿no? Que haya un continuo y una lógica de los aprendizajes desde que el niño ingresa en el sistema escolar hasta que egresa en lo que es la preparatoria. Entonces, todo eso está muy bueno, pero hay un grupo de niños que se estiman un 25-30%, estamos hablando la cuarta parte del estudiantado, que tiene problemas de aprendizaje, que ese cambio de currícula no le va a servir, no le va a servir porque en definitiva la dificultad para aprender la va a seguir teniendo, con la currícula vieja o con la currícula nueva. Sí, haciendo, independientemente de que levantemos el pensamiento crítico, hay personas que tienen una disposición distinta a la educación que otras. Bueno, Berta, Sandra, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Gracias por aclararnos tan interesante tema. Espero poder discutirlo más a fondo en el futuro. Un placer. Sí, ojalá que así sea y muchísimas gracias por estar interesado. Y por favor, hasta luego. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias por todo.